En Amós 3, 1 al 8, vemos un estilo de transición entre el anuncio de todos los juicios contra las naciones, contra Judá al norte y contra Israel, a quien Amós fue enviado. Él hace conexión entre el versículo 2 de capítulo 1, donde dice, el Señor rugirá desde Sión. Es el cuadro de un león rugiendo. Y también en versículo 8 del capítulo 3 hace la conexión, el león ha rugido, ¿quién no temerá? El propósito de Amós es tan claro, pero a la vez tan impopular. Cuando uno entra a un ambiente marcado por la prosperidad material, y usted dice, ay, no somos tan prósperos materialmente, pero estamos cómodos con lo que tenemos. Todas las decisiones que hacemos, lo hacemos pensando en dinero. Somos prósperos. También la perversidad moral. Es la actitud que las reglas no me aplican. Y la indiferencia espiritual. Preocupados más con los ritos de los cultos que el carácter de mi vida. Si uno entra a un ambiente marcado por esta prosperidad material, por esa perversidad moral y por la indiferencia espiritual, y hable de la manera que Amós habló, encontrará que los que escuchan no están tan dispuestos a escuchar tal mensaje. Lo que hemos visto hasta ahora es devastador, a ver el juicio de Dios sobre estas naciones y sobre su propio pueblo. Pero es aún más devastador ver el juicio de Dios porque a través de los años el hombre ha sido culpable de crear su propia imagen de Dios. Algunos dicen, a mí me gusta pensar de Dios de esta manera. Pero aparece otro que dice, a mí me gusta pensar de Dios de otra manera. Algunos dicen, Dios es solo un Dios de amor. Y otro dice, todos somos hijos de Dios. Y aún otro dice, todos adoramos al mismo Dios, cada uno a su manera. Lo que debe caracterizar nuestra perspectiva de Dios es si calza con las Escrituras. Muchas de esas descripciones no calzan con la Biblia. Entonces viven por tanto tiempo con una perspectiva distorsionada de Dios, que al encontrarse con la verdadera perspectiva de Dios, se la ven como si fuera distorsionada. Muchos en la sociedad ven a Dios como una figura que solo aparece una vez al año, y cuando aparece es solo para darles cosas. Es como Santa Claus. Otros solo ven a Dios como un Dios que solo expresa el estilo de amor que ellos consideran favorable. Nunca lo ven a Dios como alguien que les exige algo. Cuando empiezan a encontrar a Dios verdadero en las Escrituras, ya tienen un problema. Porque el Dios de la Biblia es diferente que la imagen que ellos han creado. Uno de los beneficios de estudiar el libro de Amós es que es corregir nuestras ideas erróneas de Dios y de postrarnos delante de su grandeza. Como individuo, como congregación, como nación, reconozcamos que todo lo que hemos recibido le debemos a Dios Todopoderoso, no a los méritos nuestros. El hombre se jacta de su tremenda capacidad científica, de su inteligencia y cada nueva de las innumerables habilidades que posee. Pero cada avance en la ciencia, cada nueva medicina, cada pieza de literatura que contribuye a la humanidad, todo se puede trazar a la mano de Dios, quien en su misericordia nos ha permitido llegar a este día. Amós, como hemos visto, es un simple cuidador de ovejas y cultivador de higos, pero siendo llamado por Dios, está 100% comprometido a hablar lo que ha dicho Dios. Dios lo envió a Israel. Y después de desglosar el juicio de Dios contra las naciones alrededor de Israel, empezar a apuntar el dedo de Dios directamente a Israel. El pueblo de Dios
pero un pueblo desobediente, un pueblo apático a las exigencias de Dios a su vida. Dice, Dios los llama. Hay tres cosas en que nos llama. Primero, Dios nos llama a huir. Mire lo que dice en Amós capítulo 3, versículos 1 y 2. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. El ego inflado del hombre debe ser tratado en crisol de juicio de Dios. Empieza con estas palabras. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová. Es como decir, ¿me está escuchando? ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Que ponga oído a lo que Jehová ha dicho. La palabra contra en este versículo realmente significa sobre o respecto a. Como decir, oíd esa palabra que ha hablado Jehová sobre vosotros o respecto a vosotros, hijos de Israel, y respecto a toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, incluyendo a Judá. Lo que Dios ha dicho a Israel que quiere que escuchen son dos cosas. Primero, que escuchen sus privilegios. Mire lo que dice en la segunda parte del versículo 3. Toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Esto es bueno. Israel dijo, estamos de acuerdo, Dios nos ha escogido. Dios habla específicamente a su pueblo privilegiado. En versículos 1 y 2 habla de una forma única y con respecto a varios asuntos. Hay varios privilegios. Privilegio 1. Número 1, somos o son adoptados. Esta es una familia que hizo subir de Egipto. Mire la palabra que Dios usó. Toda la familia. Dios es el padre de su pueblo. Dios envió a Moisés en Éxodo a decir a Faraón, deja ir a mi pueblo. Son míos, no suyos. Dios los conoce como su propia familia. Les ha adoptado. Segundo privilegio, son redimidos. Estuvieron en la esclavitud a Egipto. No pudieron sacarse de ella. Y Dios vino e hizo lo que ellos no pudieron hacer por sí mismos. Intervino para rescatarlos, para redimirlos. Entonces son adoptados, son redimidos, son elegidos. Privilegio número 3. Las bendiciones que ellos recibieron no fueron bendiciones generales a todo el mundo, sino particular a ellos. Dios había dicho a Abraham, le he escogido y sus descendientes serán la clave para la bendición a todas las naciones. Dios no les escuchó porque eran más numerosos. Vea conmigo Deuteronomio 7, de 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, que os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Eran elegidos, escogidos por Dios. El cuarto privilegio es el privilegio de comunión, de intimidad. A vosotros solamente he conocido. Es más profundo este conocimiento. Es un profundo conocimiento que comunica amor y unión. Dios se ha revelado a Israel como ninguna otra nación y desea una relación de intimidad con ellos, tal como tuvo con el hombre antes de la caída. Aquí vemos lo que significa ser también
parte del cuerpo de Cristo, los mismos privilegios que nosotros también disfrutamos. Aquí está la descripción de la relación que tenemos en Cristo por la gracia de Dios. Somos adoptados, redimidos, elegidos en íntima relación con Dios por medio de Cristo. Cristo nos redimió de la condena de pecado con la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué? Porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Adoptado en la familia de Dios. Dice que nos ha dado espíritu de adopción y nos ha dado una relación de íntima comunión, haciendo su hogar en nuestro corazón. Dios vive en nosotros. ¿Qué más cercana quiere que sea? Estos son los privilegios de la fe. Entonces Amós dice a Israel, escuchen sus privilegios, pero también escuchen su castigo. Me imagino que desapareció la sonrisa de su cara y se dieron cuenta que el mensaje no era lo que quería escuchar. Porque dice en Amós 3, versículo 2, la última parte, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Los privilegios forman la base del castigo. Por ser hijos de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre no va a tolerar a hijos malcriados. No permitirá que seamos malcriados. Nos ama demasiado como para permitirlo. Amó a su pueblo tanto como para permitirles ignorarlo, despreciarlo, vivir como vivían los paganos en su alrededor. Lo mismo pasa hoy con el cuerpo de Cristo. Dios no tolera el pecado en el pueblo de Dios. El pecado en el cuerpo de Cristo es extremadamente serio entre el pueblo de Dios. Dice en primera de Pedro, en Hebreos 12, que Dios, el versículo, al que ama, castiga y azota a todo lo que recibe por hijo. Dios toma el pecado como serio en la vida. Ten cuidado. Si voy a juzgar a las naciones paganas por causa de su comportamiento, ten cuidado porque considero el pecado entre mi gente como algo extremadamente serio, dice. Y para nosotros también en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y Dios les sacó la vida. En 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dios lo toma como algo serio, el pecado entre su pueblo. Este es el Dios del Nuevo Testamento. No hay un Dios del Antiguo Testamento y otro para el Nuevo Testamento. No hay otro Dios para el siglo XXI, ni otro cuando estemos pecando, ni otro cuando estamos obedeciendo. Solo hay un Dios. En el tiempo de Amós dijo, el pecado entre mi pueblo es intolerable. Decimos que tenemos la justicia de Cristo, y esto es cierto. Pero tenemos que entender que la justicia de Cristo es para que vivamos en santidad, no para vivir en impunidad. En Israel, en el día de Amós, se había perdido todo. Violaron la conciencia, ignoraron la ley, y los ciclos repetidos revelan un cáncer de la indiferencia espiritual. Era una plaga desenfrenada en el día de Amós. Es igual de desenfrenada hoy. Se escucha a personas decir, el amor de Dios es tan grande que la santidad no es importante. O dicen, hice una oración un día como niño, entonces puedo vivir como quiera. La indiferencia espiritual siempre socava, deteriora la realidad espiritual. Dios no va a anular ni destruir el pacto que hizo con Abraham. No va a anular el pacto con su pueblo. Pero las bendiciones del pacto serán anuladas cuando su pueblo abandona su verdad.
Lo mismo si somos verdaderamente en Cristo, que Cristo ha iniciado la buena obra en nosotros y que ha habido fruto en nuestra vida, pero de alguna manera estamos despiadados. No estamos amando a Dios con todo nuestro corazón. La Biblia ha vuelto un libro seco a nosotros. No queremos comunión con los santos. Somos argumentativos, un espíritu amargado. ¿Qué nos pasa? ¿Hemos perdido la salvación? No. Pero las bendiciones de estar en Cristo han sido minadas por nuestra desobediencia. El juicio de Dios en Amós purga los que no son verdaderos y purifica a los que son familia. Y cuando el juicio de Dios viene a la congregación del Nuevo Testamento, hace lo mismo. Purga a los falsos y purifica a la familia. Mire lo que dice en Juan capítulo 15. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dios nos purifica a los que son pámpanos verdaderos. Pero mire lo que dice en versículo 6 del mismo capítulo. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Dios quitará todo lo que son los falsos, y se echarán afuera como pámpano. Se secará, lo recogen, lo echan en el fuego, y arden. En Amós, Dios está diciendo, oigan, escuchen, esto es real, esto no es un juego. Cuando venga mi juicio, purgará a los falsos y purificará a la familia. Una vez adoptado en la familia de Dios, el Padre se asegura que no se desarrolle ningún malcriado. Dios intervendrá. Entonces, aquí Amós está diciendo, en primer lugar, escuchen. Dios nos llama a oír, a escuchar. En segundo lugar, Dios nos llama a pensar. Versículos 3 a 6 de Amós. Cuando Dios está por intervenir en juicio, habla una advertencia. Lo hace en este caso por medio de Amós. Quisiera ver a versículos 3 al 6. La mente del Medio Oriente le encanta adivinanzas. Amós utiliza ese mecanismo retórico usando preguntas que tienen la respuesta obvia. Mire lo que dice. ¿Andarán juntos si no estuvieron de acuerdo? ¿La respuesta? No. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? No. ¿Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha presado algo? No. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Por supuesto que no. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Tampoco. No. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se abortará el pueblo? Sí. Momento, ¿qué pasa aquí? Hay un cambio. Todo lo de anterior era no, 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 no. Y Amós está haciendo un cambio aquí para llamarle de atención. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Sí. El versículo 6 en la Biblia de las Américas dice de esa forma. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? La respuesta es sí. Amós lo ha traído una y otra vez jalándoles con sus preguntas retóricas de no, no y no. Y con las últimas dos preguntas, sí, sí. Dios está por intervenir en juicio. Cuando venga la calamidad, Dios
la causa. Dios es el autor de la calamidad, como juicio por su desobediencia. Esto es un mensaje difícil de tragar, y lo era para el tiempo de Amós, pero igual de difícil para nuestro tiempo. No hay efecto sin causa. No hay humo sin fuego. Piénselo, dice. ¿Qué debemos pensar? Debemos pensar que las amenazas de Dios no son frívolas, no son de ligeras, no son algo insignificantes. Amós dice, yo no estoy aquí por nada. No fui sacado de las ovejas e higos para venir acá para actuar como un payaso. Estoy aquí para proclamar la mera palabra de Dios, las palabras de un Padre soberano. No es un Padre que amenaza y luego no las lleva a cabo, sino un Padre que habla y se fija en la acción. Tan cierto como el ave es atrapado por su propia culpa, la gente se dará cuenta que con sus propios deseos, sus propias ambiciones, estos los ha llevado presa. Las amenazas de Dios no están en vano, no son frívolas. También piense, Dios no puede ser burlado. Uno puede vivir como si no existiera Dios, pero Dios sí existe. Amós no hablaba de coincidencias ni de mala suerte. Él creía firmemente en la providencia divina. Dios no es un propietario en ausencia que llama de vez en cuando a los mayordomos para adivinar lo que está pasando. Dios no es así. Dios gobierna. Dios tiene control. No ha abdicado su autoridad ni ha delegado sus poderes. Él gobierna, ejecuta su plan, ejecuta justicia. No hay nada que ocurre en nuestro mundo que está al azar. Los de nosotros que hemos enfrentado los acontecimientos de hoy, al encontrar nuestro mundo en el precipicio de una tercera guerra mundial, debemos entender estos asuntos. Deberíamos ser las personas que Dios quiere que seamos. Vivir la vida cristiana no es una vida en neutro. Debemos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿En qué manera estamos uniéndonos a lo que Dios está haciendo en nuestro alrededor? Debemos encargar nuestras vidas a un Dios que gobierna providencialmente. ¿Tiene Él la preeminencia en su vida? Sus amenazas no son frívolas y nos permite ser burlado. Eso me acuerda de Gálatas 6, 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios nos llama a oír, nos llama a pensar. En tercer lugar, Dios nos llama a entender. Versículos 7 y 8. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ha rugido un león? ¿Quién no temerá? ¿Ha hablado el Señor Dios? ¿Quién no profetizará? Eso de la Biblia de las Américas. Debemos entender el lugar de esta profecía. Esta es una advertencia. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Cuando el león está por saltar encima de su presa, ruge. Cuando una ciudad está a punto de ser atacada, suena la trompeta. Y cuando Dios está por intervenir a su pueblo, hablará una palabra de advertencia. En este caso, habla a través de Amós, un hombre verdadero, en un tiempo definido en historia, en palabras verdaderas, sin error, porque son las palabras mismas de Dios. Y debemos hacerlas caso. En la tarima de la historia se para un hombre que antes fue cuidador de ovejas, sin ninguna credencial a su nombre, pero se paró en la plaza de su día y dijo, este es lo que Dios ha dicho. Si continúa así como está, Dios vendrá en juicio. Dios nos ha advertido, ¿no lo haremos caso?
es sumamente serio. Como hemos dicho en 1 Corintios 11:30, por los que toman indignamente la cena del Señor, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dios nos está advirtiendo. Y si Dios nos ha advertido, ¿debemos callar sus palabras? No podemos callar cuando el juicio, el castigo de Dios es inminente. Tenemos que proclamar, así ha dicho Jehová. No solo los privilegios, sino también las responsabilidades y el castigo por no cumplirlas. Debemos entender el lugar de la profecía. Es una advertencia. Debemos entender que hay un momento de oportunidad. El león ha rugido, pero todavía no ha saltado. Dice, ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? No tenemos profetas hoy, pero tenemos todo en este libro, la Biblia. Como dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. No nos levanta escalofríos desobedecer la voluntad de Dios. En base a la palabra de Dios, puedo decirle que para el creyente desobediente todavía hay un momento de oportunidad. Pero la paciencia de Dios no se tarda indefinidamente. Dios nos llama a actuar inmediatamente, de tomar la oportunidad de renovar nuestra relación con Él, porque el león está rugiendo. ¿Dónde estamos hoy? Tal vez hay alguien como el matemático francés que se llamaba Laplace. Napoleón le preguntó, como el gran matemático, ¿dónde está Dios en el esquema de su matemática? Y Laplace respondió, yo no tengo necesidad de aquel hipótesis que se llama Dios. ¿Es eso usted esta tarde? ¿Tiene una respuesta para todo y no tiene ninguna necesidad de Dios? La palabra de Dios dice que Dios es la gran respuesta a todo. Cada cálculo humano, político, matemático, científico, que deja a Dios fuera de la perspectiva base de la vida, está destinado a fracaso y a juicio. Todo lo que ha calculado aquí en este mundo sin Dios se terminará aquí en este mundo temporal. Y al morir tendrá que enfrentar el juicio eterno de Dios. Como dice en Hebreos 6 o 7, que dice, está designado al hombre morir una sola vez. 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Dios es la única realidad eterna. Jesús le dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, una verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Usted sí necesita a Dios. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios le invita a una relación de padre e hijo con Él. Debe reconocer que usted no puede salvarse a sí mismo, porque su pecado se lo impide. Debe recibir incondicionalmente el perdón y la salvación que Jesús le ofrece, con todos los cambios que Él hará en su vida como consecuencia de tal. ¿Cómo lo hace? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué tal algunos de nosotros que estamos aquí permitiendo que Dios esté progresivamente excluido de nuestra vida, volviéndonos indiferentes espiritualmente? Y cada vez que alguien habla de compromiso lo ignoramos alegando que sea legalista.
Pero en el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas por la manera que hemos respondido a lo que Dios nos ha exigido en su palabra. Ten cuidado, que su indiferencia espiritual no socava su perspectiva de la realidad de Dios. La perspectiva del cristianismo donde llamados a la santidad sean despreciados, donde llamados a servir a Dios sean desestimados, y a caminar en nuestros deseos y apatía, Dios dice claramente, hoy como en el día de Amós, no se engañe, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que nosotros sembremos, esto también segaremos. ¿Es usted la persona que Cristo quiere que sea? ¿Hace usted lo que Cristo quiere que haga? ¿Va usted donde Cristo quiere que vaya? ¿Qué es lo que segará? Oremos. Padre, como Amós dice en este capítulo, en esta sección, esto es sumamente importante en nuestra vida. Usted no está jugando que nuestra vida sea conforme a lo que tú quieres de nosotros. Que hagamos lo que tú quieres que hagamos y que vayamos donde tú quieres que vayamos. Te daremos la gloria por ello, porque lo amamos. En el nombre de Jesús. Amén.